La coreografía en términos generales es muy cercana a la geografía y grosso modo se puede decir que tiene por objeto, digamos, identificar y mostrar un sitio. En este caso, un sitio geográfico, una región como un país, pero no solamente desde el punto de vista, digamos, de sus accidentes geográficos, sino también entendiendo que el territorio que se identifica y que se estudia, debe ese estudio hacerse de múltiples maneras. Mirar los vientos, la ubicación, los nombres de los sitios, los nombres de los pueblos y de las ciudades, las alturas, pero también, digamos, lo que otros llaman geografía social, los habitantes que viven en ese territorio, sus costumbres, sus hábitos. Es decir, una comisión coreográfica tiene por objeto tomar un país, en este caso Colombia, lo que era la Nueva Granada, estudiar su territorio, delimitarlo, hacer los mapas que eran muy necesarios en ese momento porque no existían mapas de la Nueva República, y entrevistar, mirar la población y dejar unos documentos para saber qué somos en el caso colombiano o qué éramos en ese momento y poder tomar las medidas necesarias para el desarrollo y la economía del país. Bueno, hay que tener en cuenta muy brevemente lo que es Colombia. Era colonia de España hasta mediados del siglo XIX. A finales de la colonia, España, que dominaba toda América, parte de Europa, Asia, territorios africanos, realmente ni sabía qué había en sus colonias. Y entonces se creó en ese momento, a finales de la colonia, la expedición botánica, que fue muy importante en Bogotá, otra se hizo en México, otra en Perú, y en el caso colombiano es la primera vez que un grupo de gente, expertos, estudiaban la geografía, las plantas, las aves, los ríos, y ese es el primer hito de una especie de comisión coreográfica. Y allí salieron, entre otras cosas, gran parte de los fundadores de la República durante la Guerra de Independencia. La comisión coreográfica surgió a mediados del siglo XIX en estas condiciones. Una vez que vino la independencia, pues realmente todo este inmenso territorio que va desde México hasta la Patagonia, entonces empezó a dividirse en entidades independientes. Y así surgieron México, Colombia, Venezuela, Ecuador, etc. En un principio, bajo la dirección de Bolívar, hubo lo que se llamó la Gran Colombia, que ubicaba lo que es actualmente Colombia y se llamaba Nueva Granada, Ecuador, Venezuela y Panamá. Estas entidades se separaron y nos encontramos, para lo que hoy es Colombia, con que realmente no se conocía el territorio. Por ejemplo, no existía todavía un mapa de esa Colombia en ese momento. No se conocían bien los caminos, las alturas, la población que había. Se hizo un censo y entonces, hacia 1850, como producto del pensamiento de los radicales liberales que gobernaron a mediados del siglo XIX, se crearon dos instituciones muy importantes: la Universidad Nacional, a mediados del siglo XIX, y la Comisión Coreográfica. La Comisión Coreográfica, ya lo hemos dicho, tenía por objetivo que un grupo de personas conocedoras visitaran el país, hicieran los mapas, midieran las alturas, midieran los caminos y sobre todo también que dejaran un recuento de cuánto era la población y cuáles eran sus particularidades. Ese proyecto, digamos, ideológicamente va unido la Universidad Nacional y la Comisión Coreográfica, y era el anhelo de unos gobernantes y de unos intelectuales y de unas personas que, ante la inmensidad de gobernar un país entero que no se conocía muy bien, pues
se pensaba que educación y conocimiento del territorio debieran ir juntos para desarrollar a Colombia. Ese más o menos es en síntesis, esa es el origen de la Comisión Corográfica del siglo XIX, que recorrió prácticamente el país y elaboró el primer mapa de Colombia, mapas de las regiones de Colombia, y dejó los documentos pertinentes. Es de anotar, muy interesante, que el primer rector de la Universidad Nacional precisamente formó parte de la Comisión Corográfica, que era el señor Manuel Ancísar, que fue rector, miembro de la comisión, y escribió un libro que se llama Las Peregrinaciones de Alfa, en el que se detallan la primera parte del recorrido de la comisión. La sociedad ha cambiado mucho en estos 170 años. El primer censo de población arrojó que en Colombia había 1.600.000 personas aproximadamente. Hoy somos 50 o 51 millones de personas. El país no se conocía, ahora está relativamente conocida, sobre todo gran parte del país. En ese momento el país estaba cubierto de selvas. En este momento ha habido, sí, hay un sector que hay que conservar, la Amazonía y otras zonas, pero realmente el país ha sido descuajado los bosques, y eso ha creado problemas. La población tiene unos niveles culturales más amplios que los de esa época, pero incluso el mismo territorio, las mismas montañas pueden tener más o menos la misma altura, pero si bien en ese momento, por ejemplo, estaban arborizadas, habitaban muy pocas personas, al mismo tiempo había una pluralidad muy grande de fauna, de flora riquísima. Muchas de esas zonas ahora son producto de la erosión, despobladas de las especies nativas en muchos casos, o aporreadas en ese sentido, sin la profusión de animales que había silvestres, etc. Eso lleva entonces a que con criterios modernos realmente haya una manera de reconocer el país y de repensarlo. Por supuesto, en condiciones distintas y muy favorables. En el libro sobre la comisión que escribió Manuel Ancísar, o incluso en esta revista, se traen anécdotas de lo difícil que fue para esta gente recorrer el país. No había hoteles en ninguna parte, había más paludismo, había plagas, no había puentes, no había caminos. Ahora se puede mirar el país, incluso el territorio, de los satélites, y se puede medir la temperatura, etc. Entonces, aprovechar las nuevas condiciones tecnológicas mucho más favorables. Mirar, el país está, a partir de sus universidades públicas y privadas, sus institutos de ciencias, incluso instituciones como el Banco de la República, de sus economistas, etc., con ese acervo cultural, volver a mirar el territorio, volver a mirar la población. Una labor de estas está muy, si es que se plasma, y ojalá así sea, están desde el origen muy unida a la Universidad Nacional, a la Universidad Pública. Pero ese llamamiento que está haciendo la Universidad Nacional no es un llamamiento endógeno en absoluto, es un llamamiento a la opinión pública, a las universidades, a los sectores científicos, al gobierno, para que en conjunto se pueda plasmar algo de una respuesta de tipo nacional. Esto toma tiempo, y porque es de mucha profundidad lo que hay detrás de ello, pero el camino hay que empezar a recorrerlo, y de allí este llamamiento que hace la Universidad Nacional 170 años después de que se hizo la primera comisión corográfica, y 150, un poco más de años después de que se creó la Universidad Nacional, que, como se dijo desde el comienzo, son ideas conjuntas que bullen
en el pensamiento democrático del país. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.